con la seguridad de nuestra estructura y con la seguridad de las condiciones que están y con las condiciones de todas las poblaciones o comunidades que pueden depender de un correcto funcionamiento de esta superestructura. Bueno, sobre las condiciones ordinarias, sobre la capacidad útil que está en nuestra presa, que está formada por el volumen que está entre el Namino y el Namo. Aquí la situación tiene que ver también con un análisis del funcionamiento del vaso, de tal forma que nosotros podamos establecer el volumen que contiene la presa, considerando también las demandas que se van a ir desarrollando. Hay que hacer un análisis también en condiciones de funcionamiento de vaso, donde tiene que ver la evaporación, las aportaciones por cuenca y las condiciones de demanda del sistema. Este análisis pues es también a largo plazo y se desarrolla de forma mensual. Este análisis nos va a permitir ir conociendo, de acuerdo con las condiciones atmosféricas, el comportamiento del sistema. Una vez que ya tenemos esto, pues vamos a poder delimitar completamente un volumen más a detalle. Lo que nosotros hemos hecho, pues ya nos da el volumen almacenado requerido. Nosotros ahora entonces tenemos ya el valor del Namo. Hemos trabajado ahorita en periodos de tiempo que van a meses y que tienen las propiedades de unas condiciones regulares. Estas propiedades están hechas de acuerdo con una situación que puede presentarse de una forma ordinaria. Ahora, nosotros ya tenemos un volumen almacenado que es justo el que requerimos. La pregunta que nos debemos de hacer a continuación es: ¿qué pasa si de repente dentro de nuestra obra se presenta algún fenómeno extraordinario, como puede ser un huracán o alguna tormenta tropical o alguna situación de lluvias que no necesariamente necesitan ser un evento demasiado grande, sino que puede permanecer el evento o desplazarse de una forma muy lenta dentro de nuestra área de proyecto, y entonces va a ser una lluvia demasiado grande o demasiado duradera dentro de nuestra presa, dentro de nuestra cuenca que aporta nuestra presa. Entonces vamos a tener la condición de la condición de el volumen que debemos de almacenar. Permítame un momentito, por favor. Entonces, aquí lo que requerimos es conocer
el escurrimiento que va a generar sobre nuestra cuenca este fenómeno. Ahora bien, nosotros podemos establecer para un periodo de retorno asignado, después de un análisis de precipitación y después de conocer la cantidad de escurrimiento, podemos establecer un hidrograma de entrada al sistema que va a aportar cierto volumen a nuestro vaso. Entonces, como se puede ver en la imagen, nosotros tenemos una condición de volumen de ingreso al sistema. Este que voy a dibujar en color rojo es el volumen de almacenamiento que se va presentando dentro del vaso. Este volumen, que ahora voy a dibujar en color verde, tiene que ver con la condición de salida de nuestra obra. Si notan ustedes, es un poco más bajo y tenemos un volumen almacenado adicional. Nosotros deberemos de poder regular bien esta condición. Ahora, este elemento de salida, este hidrograma de salida, está delimitado por una escala de tiempo T0 y T1, que es una escala espacial de un tiempo más corto. No es en periodo de meses como lo estábamos desarrollando en el funcionamiento del vaso. Esta es una condición normal. Ahora estamos hablando de periodos de tiempo de la duración del evento extremo y pueden ser en horas. Tenemos la condición de salida, entonces en función del tiempo de la tormenta, también tenemos la condición de los requerimientos de la obra de toma, porque estamos considerando que nunca vamos a dejar de operar la infraestructura. Entonces tenemos la obra de toma o los requerimientos que necesitamos, y después también tenemos la condición de nuestra obra de excedencias. Ahora sí, nosotros estamos ya trabajando sobre un volumen que es extraordinario a nuestra condición original. Bien, entonces, este funcionamiento del vaso de salida me va a permitir establecer qué volumen máximo puedo almacenar. Si aún no tengo un volumen, una cortina completamente definida, como es nuestro caso, yo debería de poder conocer cuál es el volumen máximo almacenado que voy a tener aquí. En este caso es el área que estoy delimitando con las líneas. Ese volumen que tengo almacenado aquí debería de cubrirse en esta área que está dentro de mi imagen, en el NAMO y el NAME. Entonces, si yo recurro a mis curvas áreas capacidades, voy a tener un volumen almacenado, y con este volumen que ya tenía del NAMO, ahora voy a obtener el volumen del NAME y voy a poder obtener la elevación que se le asigna. Esta elevación que tenemos por aquí va a ser la que nos va a permitir determinar la altura ya casi final de nuestra estructura. Ahora, este funcionamiento, este requerimiento que nosotros tenemos aquí, ya tiene varias características que debemos de analizar. Primero, tiene la geometría o el área que vamos a ocupar por el vaso. Es indispensable entonces conocer
las curvas áreas capacidades, y también debemos de tener un estimado de las condiciones para las cuales estamos manejando nuestra obra de excedencia, es decir, nuestro vertedor. Tenemos un vertedor que debemos de proponer de tal forma que una vez que comience a trabajar, una vez que nuestro volumen comience a estar por arriba del NAMO, pueda ser requerido para comenzar a emplearse, y entonces sea de la geometría suficiente para poder generar una extracción del volumen que se debe de desarrollar. Si este vertedor no cumple con las características de la obra de toma, perdón, de la salida de la tormenta de diseño, entonces lo que va a generar es que se va a presentar una acumulación mucho más grande que la que nosotros podríamos tener contemplada. En este caso, lo que podría recurrirse es que el volumen del NAME aumente, porque vamos a aumentar el volumen que vamos a ir almacenando, porque el vertedor no puede liberar tanto flujo. Para la situación de un diseño previo, no vamos a provocar un derrame, solo vamos a provocar un incremento en la altura de la cortina. Pero, ¿qué pasa si ahora tenemos ya una presa totalmente desarrollada y hacemos un análisis de una obra de diseño? Si analizamos esta obra con la tormenta de diseño y vemos que el vertedor no cumple con estas características, entonces podríamos pensar que estamos sobre el nivel de la corona y podríamos provocar un problema a la estructura. Así, entonces, vamos a necesitar también las condiciones geométricas del vertedor para poder desarrollar esta estructura, y también tenemos la tormenta de diseño. Bueno, estos tres condiciones son las que nos van a permitir desarrollar el nivel del NAME, y una vez que estemos hasta esta elevación, vamos a calcular solamente el bordo libre como una sobreelevación provocada por el viento que actúa sobre la superficie libre y puede generar una sobreelevación, y también las pequeñas olas que se pueden provocar en el vaso producto de las corrientes, producto de los efectos del viento sobre el vaso. Entonces, recurriendo a un método que no es necesario programar en ningún lenguaje de programación, sino que es un método que se denomina semigráfico, es muy visual. Lo que vamos a analizar es este tránsito de avenidas como una diferencia entre las condiciones de ingreso y salida al vaso y la diferencia de volúmenes con respecto del tiempo. Esto está definido en esta ecuación, y también puede expresarse en diferencias finitas como los ingresos en el estado I y las incógnitas de nuestro sistema en el estado I más 1, que es el siguiente paso de tiempo que nosotros debemos de conocer. También aquí, como pueden observar, se indica
el primer intervalo que deberíamos de manejar conforme al delta T. Este delta T que estamos manejando nosotros tiene que ver como referencia al hidrograma, y aquí están manejando el punto 1 del tiempo pico. Entonces, una vez que nosotros tengamos presentado el hidrograma de diseño, el intervalo de análisis que vamos a manejar nosotros tiene que ver con esta variación temporal. Ahora, ya que nosotros conocemos estas dos características, necesitamos analizar para el siguiente paso de tiempo las condiciones de la salida. En esta parte de la salida tenemos la salida por vertedor y la salida por la obra de toma. El ingreso lo estamos conociendo porque sabemos cuál es el comportamiento del hidrograma originado por la tormenta de diseño. Tenemos la salida por la obra de toma porque son los requerimientos que hemos ido manejando, y tenemos una condición del análisis del vertedor. Esta condición del vertedor está totalmente ligada a la carga a la que se está realizando el análisis de acuerdo con su variación. No, recordemos nosotros que el vertedor está ya sobre la obra del Namo a partir de que la carga de agua que se comienza a desarrollar por la tormenta de diseño comienza a incrementarse y pasa la cota de elevación del Namo. Entonces se establece que el vertedor comienza a trabajar. Entonces, los valores que están por abajo de la elevación de la cresta del vertedor, este volumen que está por abajo, quiere decir que todas las elevaciones van a ser cero, porque no va a haber una variación en la obra de toma. En la obra de excedencia, perdón, porque todos los volúmenes estarían entrando dentro de los valores del NAMO. Una vez que la tormenta de diseño comienza a acumular un volumen excedente, esta elevación ya está por arriba del valor del NAMO, y ahora sí el vertedor comienza a elevar. Entonces, esta relación que tenemos en la ecuación ya va a hacer que el valor de E sea mayor que 0, y entonces sí vamos a poder tener una salida del vertedor. Mientras esta no exista, pues tenemos solamente una salida de una obra de toma. Bueno, esto nos puede ayudar a resolver también las características de la ecuación que tenemos escrita en esta parte, que tiene que ver con los ingresos, ya los tenemos identificados, y las condiciones de evolución en el siguiente paso de tiempo de la salida, y esto nos va a permitir el volumen que tenemos desarrollado aquí. Ahora bien, parte del elemento que vamos a necesitar desarrollar es una ecuación o una gráfica que nos permita establecer este comportamiento del vertedor en relación a las diferentes elevaciones de nuestra estructura. Aquí tenemos un cambio que tiene que ver con el volumen almacenado más la salida del sistema, y se relaciona con un gasto. Esta gráfica nos va a permitir establecer que a partir de cierta elevación del sistema, aquí noten ustedes
que tenemos un valor constante de 20 y a partir de cierta elevación o de cierta relación del volumen con respecto al tiempo más el gasto, comienza a incrementarse. Esto lo que nos indica es que a partir de este volumen que se está generando aquí, ya comienza a utilizarse el vertedor y empieza a derramar un cierto gasto, que es el que tenemos aquí. Antes de esta relación no hay un cambio que nosotros necesitemos. Y una vez que tengamos este desarrollo, nosotros vamos a poder establecer el método para el volumen de control. Bueno, para que esto sea un poco más claro, vamos a abrir la hoja que les envié, que se llama TA, que es Tránsito de Avenidas. Y aquí tenemos unas relaciones que están desarrolladas. Tenemos una ecuación también que tiene que ver con el volumen de acuerdo con las elevaciones. Entonces, esta curva áreas capacidades está delimitada por este punto en miles de metros cúbicos. Aquí está el valor. Aquí tenemos la elevación del Namo. Tenemos una longitud de cresta de 15 metros, un coeficiente de descarga de 2 y una salida de la obra de toma constante. Entonces, lo que primero vamos a desarrollar para no confundirnos es esta gráfica que está plasmada aquí. Entonces, esta gráfica se obtiene con base a esta ecuación que tenemos. Aquí tenemos desarrolladas las elevaciones, tenemos que ingresar el volumen de acuerdo con las diferentes elevaciones. Después tendremos que obtener el gasto, que es el que vamos a comenzar a desarrollar como la suma de las condiciones del vertedor más la suma de las condiciones de la obra de toma. Y una vez que tengamos esta característica, vamos a poder obtener la relación de 2 veces el volumen entre el delta T para generar ya la primer curva que nos representa el comportamiento del vertedor con relación a la tormenta de diseño. Aquí falta indicar quizá el tiempo pico que hemos de considerar y tenemos un hidrograma escrito en la imagen y vamos a establecer entonces un delta T igual a 0.1 hora, que son 360 segundos. Entonces, de inicio me dice que el valor del Namo, si ya pueden ver mi hoja de Excel, lo voy a poner por aquí. Yo tengo un valor del Namo que está en la 50.4. Es mi elevación. Después, con esta elevación, lo que voy a necesitar obtener es el volumen
que tiene esta elevación. Dentro de mis curvas áreas capacidades. Aquí la gráfica de las áreas capacidades está hecha por esta ecuación que pueden ver ustedes aquí, que es igual a 10 por la elevación, y esta elevación al exponente 1.18. Este es el volumen que yo tengo en miles de metros cúbicos. Y ahora lo que necesito conocer es el empleo de la obra de toma o de la salida de todo el vertedor, de toda la estructura. Entonces debe de ser la obra de toma más el trabajo del vertedor. Bien, tenemos desarrollado aquí y hemos dicho que para esta primera condición yo voy a manejar la ecuación que tengo en esta parte. Al sustituir estos valores, aquí no ve, este es de 2, este es de 15, esta sería de 50.4 y la altura del vertedor es de 50.4 a la 3 medios más la obra de toma. En este caso, este valor es un valor de 20 constante, que nos da, pues bueno, para esta primera elevación, que justo es donde inicia, donde está la altura del Namo, entonces el vertedor da un valor de 0 y solo tenemos la carga del vertedor. Aquí vamos a colocar en O. Esta O en metros cúbicos. Y lo que necesito ahora realizar es la relación de 2 veces el volumen sobre delta T más O. El delta T que propusimos en segundos es igual a 360. Aquí hay una situación por unidades que, como les comentaba, la relación de la ecuación que me da el volumen con relación a las elevaciones está en miles de metros cúbicos. Entonces necesito colocar el volumen en metros cúbicos aquí. Quiere decir que este valor que tengo aquí lo voy a multiplicar por 1000. Ahí está. Para este caso tengo un valor de 20. Y bueno, tengo entonces aquí una relación de 2 veces el volumen dividido entre el delta T, estaba por aquí, más mi condición de ingreso. Ahora, en el siguiente valor vamos a poner aquí un 50.4, 50.5. Este valor ya es superior al Namo. Nuevamente puedo obtener estos dos volúmenes
mayor problema. Y en esta condición, ahora sí estoy trabajando el valor del vertedor. Ahora bien, entonces, en esta ecuación que estábamos desarrollando justo aquí, yo lo que voy a hacer es que voy a ingresar el 2 del coeficiente por el 15, que es la longitud del vertedor, por la diferencia de las elevaciones, que en este caso es el 50.5, menos el valor del namo, porque es donde inicia la cresta del vertedor. Aquí le ponemos F4. Esta lo elevamos a la 3 medios. Y ahora le sumamos el valor de la obra de toma. Lo voy a poner aquí arriba para que quede claro. Ahora le voy a poner un 20 aquí. Profesor, yo tengo una duda. ¿Por qué ese valor de 20 es constante? Es la salida que estamos considerando en la obra de toma. Ah, ok. O sea, lo podríamos variar y demás, pero es el requerimiento que tenemos para este momento. Ok, gracias. Bueno, ya que tenemos estos dos volúmenes, ahora sí está incrementando el volumen del gasto de salida de igual forma, pues va cambiando. Entonces, esta condición la puedo variar de acuerdo a todos los requerimientos que yo tenga. Aquí ya no voy a hacer un cambio adicional. Entonces me equivoqué en una parte de la ecuación, porque el delta T, a ver, nos llevamos estas tres. Esta es la que está mal. Sí. Porque esta no tiene fijo este valor. Y esta de aquí sí lo tiene fijo. Bueno, entonces, ahora sí, Profesor, ¿qué valor tiene que estar fijo? el valor que tiene que estar fijo es el valor de la hora de toma, porque ese permanece, y el valor del delta T, porque también permanece. Gracias, profesor. Bueno, entonces, ahora acabo de obtener una gráfica como esta que tengo aquí, en donde yo voy a tener la relación de la elevación con el volumen y con el gasto. Entonces yo podría graficar estas dos columnas Solo hay que invertirlas para que dé la gráfica como está en las notas. Al final estamos relacionando, aquí lo importante es entender qué estamos haciendo. Estamos relacionando la elevación por encima de nuestras condiciones ordinarias, que son el NAMO, para evaluar qué volumen estamos manejando y qué condición de descarga estamos generando. La condición de descarga tiene que ver con la geometría del vertedor y con la obra de toma. En el primer caso se puede observar que nosotros tenemos una obra de toma que solamente está trabajando y todavía no comienza el vertedor.
En esta parte yo coloqué longitud del vertedor. La voy a variar un poco para que se pueda hacer. Este 15 lo voy a cambiar, lo voy a poner por esta celda. Ahora, ¿qué pasa si yo varío la altura del vertedor? Bueno, es que esto va a cambiar también. Si yo hago más largo el vertedor, las celdas se van a caer. Miren, llegó hasta 120, lo teníamos en 15. Entonces, como es un vertedor que está más largo, pues el gasto que tiene de salida se incrementa. Entonces, lo que puede provocar este incremento es que la acumulación de volumen sea menor y necesite una menor elevación de enamo porque estoy acumulando menos agua dentro del vaso. Bueno, ya tengo la relación que me dice cómo funciona mi vertedor. Ahora, Profesor, otra pregunta, ¿cómo formuló la longitud del vertedor? la longitud del vertedor tú la propones de acuerdo con las características topográficas que tienes. En este caso, pues no conozco la topografía, puedo cambiarla como yo requiera. Pero si tú tienes ya un área delimitada por la sección o tienes el espacio para establecer que solo va a ser por un túnel o por un tipo de vertedor en particular, con una relación beneficio-costo, con el tipo de material que vas a remover, vas a poder determinar cuál es la condición óptima. Entonces, si para el proyecto que tú vas a desarrollar necesitas 15 metros, pues con esto vamos a analizar si cumple, ¿no? Porque puede ser más caro permanecer con la longitud de 15 y elevar el valor del NAME que hacer un vertedor más largo y reducir el valor del NAME. Bueno. Profesor, una pregunta. Sí. Bueno, una duda más bien. ¿Puedo ver la fórmula otra vez? Es que, ¿Cuál? esa, mira. Es que me empiezan a dar valores y los primeros tres me dan igual. Ya vi. No fijé la celda N3. Perfecto. Sí, recuerden que el primero es el valor del vertedor. Sí. Es la cota de donde empieza a desplazarse el vertedor. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es el tránsito de la avenida ya dentro de nuestro propio sistema. Ese tránsito tiene que ver con un procedimiento que cómo le haremos para que lo podamos observar todo junto. Creo que así se puede ver mejor. Me dicen si lo alcanzan a ver un poco mejor. Bueno, tenemos aquí los tres valores. Vamos a respetar el número de columnas justo para que sea más fácil entender lo que estamos haciendo. Vamos a alejar esto un poco más. Hasta acá. ¿Qué sé por el momento? Sé que tengo un vertedor que comienza a trabajar después de la cota 50.4. Sé su geometría, sé cómo va a ir funcionando de acuerdo con el gasto. Tengo un periodo de tiempo de 0.1 segundos, de 0.1 hora,
y tengo mi hidrograma de mi obra de diseño. Aquí está el hidrograma, que únicamente lo que hice fue dibujar la variación del flujo con respecto del tiempo. Y en la columna 2, pues tengo únicamente un contador I, es el que estoy agregando. Bueno, ¿qué dice la metodología? Dice que en la columna 4 debemos de agregar la suma de I1 más I de I más 1. Así. Sí, creo que se ve mejor. Entonces, tomando en cuenta esta parte, yo lo que hago es tomar este valor y le voy a sumar el inmediato. La columna me empieza a dar estos valores que tengo yo por aquí. Este es un valor acumulado del valor de I más I más 1, como lo tengo en esta parte. Ahora, estamos iniciando y lo que vamos a considerar para toda la evolución de la tormenta de diseño es que estamos partiendo de un vaso lleno. Es decir, que estamos trabajando en el NAM. Podríamos hacer esta condición sin trabajar totalmente con el NAMO. Tengo yo la presa aquí. Aquí tengo el NAMO. Y aquí está la obra de excedencias. Está justo por arriba de esta parte. El trabajar de inicio con el NAMO lo que está provocando es una condición como la más desfavorable del sistema. Si yo comenzara a trabajar en una parte inferior de esta situación, lo que va a provocar es que el volumen que tengo de mi tormenta de diseño comience a acumularse para acá. Entonces no podría yo ver exactamente hasta dónde puede llegar la condición del NAME. De esta condición, de esta situación surge que nosotros lo que primero vamos a buscar realizar es trabajar sobre la más desfavorable. Es decir, a vaso ya lleno. Y este vaso tiene que ver con la relación de la 50.4, que es mi condición de NAME. Por eso, a esto no lo tendría que mover. Por eso tenemos este valor que vamos a colocar como una elevación en I y en condición inicial de 50.4. Ahora bien, aquí en la ecuación 5 dice calcular el volumen inicial, el gasto de salida y la relación del comportamiento del vertedor, que es la que acabamos de obtener. Entonces aquí voy a colocar 2 veces el volumen en I sobre delta T menos OI. Esta relación me está indicando que tengo una condición inicial de obra de toma de 0 y estoy en la elevación 50.4. Entonces, si yo recurro a mi gráfica, que es esta que tengo aquí, tengo este valor, que es el que justo necesito,
pero aquí sí le estaba yo ingresando un valor de 20. La metodología de mi lámina me dice que tengo un valor de 0. Entonces le voy a restar esos valores de 20. Y ese es el valor que yo obtendría en esta columna, el 5670. Ahora me dice determinar el valor de la columna 6 como la curva que se obtuvo y la siguiente salida en el intervalo. Entonces, este valor de la columna 6, ¿qué es? Pues que le voy a sumar el valor del siguiente paso de tiempo, porque si li más 1. Entonces, este es, le voy a poner un paréntesis para que sea más fácil de ubicar. Nuevamente aquí, yo lo que voy a obtener es este valor, porque es el del I más 1, más el volumen que tengo actualmente. Y ahora, ¿cuál es el volumen que se presenta con esta relación? Entonces, aquí debo de colocar el gasto en metros cúbicos sobre segundo, que es el que comienza a salir del sistema. En este caso, el único que va a comenzar a salir del sistema, para este caso del paso inicial, es 20. Estamos hablando justamente del volumen que tenemos sí, así está bien, en miles de metros cúbicos, acumulado en la cota 50.4. Entonces tengo que regresarme para acá, y el volumen que tengo acumulado es este valor de 1020, porque es el volumen que me da mis curvas áreas capacidades justo en esa elevación. Entonces voy a colocar este. Este es el comportamiento inicial del sistema, en el que en el estado inicial estaba en el valor del NAMO, y le vamos a introducir el primer flujo de descarga, que es de 20, y entonces hay una salida en este valor inicial de 20. Y luego dice aquí, en el paso 6, restar el último valor anotado en la columna 7 2 veces del último valor anotado en la columna 6, y colocar el resultado en la columna 5. Entonces, me coloco en la columna 5 y me dice que al valor de la columna 6 le debo de restar 2 veces el valor de la columna 7, y me da
este que tengo aquí. Ahora, con este dato, Profesor, ¿no sería al revés? ¿por qué al revés? Sería 2 por el valor de la columna 6, ¿no? En vez de la 7. Dice restar el último valor anotado en la columna 7 dos veces. El último valor de la columna Ok, 7 ok. dos veces al valor anotado en la columna 6, que es este que tengo aquí, y colocarlo en la columna 5. ¿Sí está bien? Bueno, Sí, ahora, ya. bien. Ahora, este valor de aquí me dice volver al cuarto paso. Yo tengo que volver al cuarto paso y dice sumar el valor de la columna 4 con el valor de la columna 5. A este le voy a sumar este. Y tengo un valor de 5,710. Ahora aquí este volumen ya es mayor que el 5,690. Aquí necesito saber en el siguiente paso, medidor con obra de K. Y aquí tengo un 5,704, luego tengo un 5,719. Sí, el que estoy buscando es este que está aquí. Entonces necesito tener un 5,710 aquí. Yo lo que voy a hacer es iterar un poco a 50.51. Y dice 5,710 en esta columna, la que estoy viendo es esta, la columna U. 5,710.16. Bueno, me pasé, pero aquí está, este es el más. Hasta 3 décimas estaríamos hablando que tengo un 5,710.17. Este valor se parece mucho a este que tengo aquí. Entonces, ¿qué valor de salida tengo con esa ecuación? Tengo esta salida del vertedor. ¿Qué volumen tengo? Bueno, ese ya lo tengo aquí también, que es este 1023. ¿Y qué elevación tengo? Es la elevación que está por aquí. Así. ¿Sí? ¿Están bien hasta ahí? Bueno, ahora yo podría repetir ya estos pasos en adelante. A la primera No, ecuación, profesor, yo me perdí un poco. vamos de nuevo. Mira, En la columna 7 fue donde me quedé.
Aquí en la columna 7, para obtener la columna 7, yo acabo de obtener este valor de aquí, luego le sumé este valor que tengo en este elemento, es el comportamiento de la salida que suma la obra de toma con la obra de excedencia. Y tiene una variación en el volumen de 5.710. Ese volumen lo voy a buscar en la gráfica que yo desarrollé. A ver, ¿dónde está la gráfica? Aquí. En esta gráfica que tengo aquí en la imagen del lado izquierdo, aquí voy a buscar el 5.710 para saber cuál es el volumen que está sacando en gasto el vertedor y la hora de toma. Entonces voy al volumen que acabo de obtener, me voy con este 5.710 y en mi gráfica, que deberías de tener una gráfica como la que tengo del lado izquierdo, busco este volumen aquí y este volumen está asignado para una elevación de 50.539. O sea que estamos como 13, 14 centímetros por arriba ya del Namo. Con este valor yo obtengo mi condición de hora de toma, mi condición de gasto de salida. Ah, es que yo me equivoqué aquí. Es este. Perdón. Y este también. No, este está bien. Este estaba mal, disculpe. Y después, este valor es el que da el 50.539. Entonces, a esta elevación que tengo de 50.539, yo tengo un volumen almacenado de 1023 y mi obra de toma, mi obra de excedencia, están haciendo una descarga de 21.55 metros cúbicos sobre segundo. Ahora, este procedimiento lo tengo que repetir tantas veces como yo transite todo mi hidrograma de la tormenta de diseño. Si están bien ahí, vamos a hacer uno más. Entonces, ¿qué dice? No, esa no es. Tampoco es. Entonces, ¿qué dice? Que a la columna 6 le voy a restar 2 veces la columna 7. Luego a este valor le sumo el ingreso del flujo y este volumen de 57.67 lo voy a buscar a mi gráfica y está por aquí, mire, 57.67 120 le voy a poner con 89.
Este que acabo de colocar en amarillo corresponde con este valor del 57.6705. Yo tengo 0.4. Y entonces sé que mi valor de descarga es este 30. Sé el volumen en el vaso a esa elevación es este, y sé el volumen que tengo corresponde a esta elevación. ¿Están bien hasta ahí? Sí, profesor. Bueno, entonces por favor, díganme con esta metodología cuál es el valor de elevación más alto que voy a obtener en la columna 9. A ver, inténtenlo por favor. Necesitamos el valor más alto que tenga en la columna 9, porque ese valor es el valor del NAME. Porque una vez que se transite el máximo, el flujo comienza a decrecer. Entonces quiere decir que con la tormenta de diseño, ese va a ser el mayor. Entonces, pues este va a seguir aumentando hasta que llegue a un punto en donde comience a decrecer. Ese máximo es el NAME y nosotros deberíamos de desarrollar hasta donde termine toda la avenida. Entonces, a ver, en 5 minutos me dicen el dato que sigue, por favor. Profesor, entonces el chiste es ir haciendo uno por uno, o sea, en segundo por segundo para ir viendo si en lo que hicimos anteriormente tenemos ese valor y si no, iterar para que nos dé ese valor y con esa elevación y ese volumen. Sí, lo que estamos tratando de hacer aquí es ir transitando el flujo que estamos colocando de la columna 4. En resumen, ¿qué debe de ser el método? Yo tengo trabajando mi vertedor y ahora en este caso de la nueva columna de la E6, yo le voy a meter el 140. Aquí la pregunta es, ¿a qué elevación llega mi vaso cuando trabajo un excedente de 140 metros cúbicos por segundo? Y entonces, con la geometría del vertedor que yo propuse y con los requerimientos de mi obra de toma, ¿qué elevación alcanzo? Esta columna de 9 es la clave, porque te va a decir a qué valor vas a llegar con este gasto. Entonces, la gráfica de apoyo para encontrar esta relación es la que hicimos al principio, perdón, porque esta gráfica tiene la relación de la obra de toma con el vertedor. Por eso me voy para acá, porque esta es la que me va a dar la elevación. Esta solo me está haciendo transitar los flujos. Aquí transito los flujos y aquí veo en qué parte de la presa estoy, en qué elevación. No sé si eso les deje un poco más claro. Sí, profesor. Sí, sí, gracias.
A ver, pues entonces inténtenle por favor y me dicen qué elevación les da. Profe, Sí, Sí. a mí me dio una elevación de 51.3592. 51. ¿Punto qué? 35. 3592. 92. A ver, ¿quién da más? A mí me dio 51.571. No, pero ese es el siguiente paso, ¿no? ¿Ese que me acaban de dar es el paso 6 o es ya el máximo? No, yo le di el de la columna 9. Yo también. Ajá, pero del paso 6. Sí, Ah, no, tiene que seguirle hasta que esta cosa, esto va a seguir creciendo, ¿no? Por decir, ahorita ustedes tuvieron 51, luego 53, y luego ya van a venir el 54. Cuando tengan un máximo aquí, la siguiente columna va a ser el 55, perdón, el 53, y luego 52, y así, ¿no? El chiste está en este máximo, después de varios pasos, este va a ser el Namo, porque es el máximo de todos. Ese es el que tiene que encontrar, entonces tiene que repetir la iteración varias veces. El que tienen ahorita, pues puede estar bien. Lo voy a hacer por aquí.
¿Conoce la función objetivo? Me imagino que sí. Sí, justo yo traté de hacerlo, pero ¿usted lo formuló con la columna G o con cuál? Ajá, Que ya mira, no vi. justo lo acabo de poner con la diferencia entre la columna G y la columna U. Esta me da la variación para modificar la columna Q. Entonces, así ya va a ser más fácil obtenerla. ¿Alguien ya le dio por ahí? Aquí, según mis datos, según el proceso que acabo de desarrollar, a partir de esta elevación ya comienza a decrecer porque la siguiente ya me da nuevamente menor
me da 53.5 y aquí tenía 53.6. Entonces, mi cota de mayor elevación es esta que tengo por aquí. Y esto va a ser el NAME. Este valor ya es la altura de la corona que necesito. Si yo lo quisiera reducir, bueno, cambio la geometría del vertedor para poder extraer más gasto. Y entonces esa geometría pues va a incrementar el valor de salida y me pega en todo. Debo de repetir, claro, todo el procedimiento. Pero al final, pues lo que buscaría al incrementar la longitud del vertedor es que este valor decrezca y ya no sea 53.6. O si quiero aumentar el volumen en el vaso, pues la longitud del vertedor la hago más pequeña. Estoy considerando que la obra de toma no la voy a modificar porque solo cumple los requerimientos que tengo. ¿Están bien hasta ahí ustedes? ¿Alguna duda? Profesor, ¿puede repetir cómo lo hizo con función objetivo? Es que a mí me sale, o sea, no me... Mira, vamos a hacer otro paso. Por favor. Estos dos que tengo, pues igual los bajo porque esto es la columna C, restarle 2 veces la columna 7, luego le sumo el 350, me da este. Este valor lo voy a restar. Aquí lo que hice fue tomar ese valor justo de la columna 6 y compararlo con el valor de salida que tengo en U. Entonces, esta diferencia, me voy a datos, buscar objetivo, le voy a decir que esta columna, la diferencia de estos dos datos, lo quiero con la columna 0, con un valor de 0, y que la celda que va a cambiar sea el valor de la elevación. Entonces va a iterar la elevación de la cortina del vaso hasta que le dé 0 y ya me da entonces el 6.252 que requiero. Y aquí ya solo estoy bajando esto. Entonces ya tengo aquí mi gasto, tengo mi volumen y tengo mi elevación. ¿Sí? Sí, gracias. Entonces, nuevamente se puede observar que está comenzando a bajar. Si todo marcha bien, ahora sí, yo recurro a mi gráfica y de todos los datos que necesito para tener la altura total de la cortina, ya solo me falta determinar esta altura del bordo libre. Esto es lo único que me queda pendiente para este desarrollo. El valor del NAME con mi tormenta de diseño ya lo obtuve. El valor de la capacidad útil también. El nivel de aguas mínimo de operación también ya lo tengo. Tengo un volumen acumulado de asolves. Y bueno, con la ubicación espacial de mi vaso, puedo obtener la elevación inicial. Entonces solo me falta un punto para poder obtener la altura total de mi cortina. Si no tienen duda hasta aquí, lo que vamos a hacer ahora es que sus compañeros nos ayuden con lo que nos tenían para platicar hoy, para cambiarle un poquito al... Profesor.
Yo puedo ver cuál fue el valor que nos dio de NAME. A mí me dio de 53.6. 53.6, ok. ¿Alguien más tiene un valor por ahí diferente? A mí me dio de 53.58, pero la verdad no cambió mucho. Ajá, bueno, ya ahí estamos próximos. Yo creo que ya nada más es detalle. ¿Alguien que le diera uno muy distinto? Bueno, si no hay dudas de este tema, ya tendríamos entonces transitada también la avenida máxima. Recuerden que todo viene de un proceso de análisis hidrológico y que tiene que ver con un periodo de retorno. Bueno, entonces ahora tenemos por aquí a dos víctimas. Era León García y Sí, aquí estoy. Carreño Osorio. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Voy a dejar de presentar mi pantalla. Si quiere yo. A ver, entonces, León García, por favor, nos ayudas. ¿Ya se ve bien? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha, se ve bien también. Ok, vamos a comenzar con lo que son los criterios de operación de las presas. Dentro de estas, antes de comenzar con la parte técnica de la evaluación de datos y todo lo que estuvimos checando también en el ejercicio de la clase, pues antes de todo eso se tiene que hacer diversos estudios en el área para saber la situación en la que se tienen los recursos hídricos, al igual que la gestión que se va a hacer en el agua. Entonces, dentro de todo eso se realiza lo que es la planeación operativa, que debemos tener en cuenta que esta siempre va a buscar que el funcionamiento de la economía funcione a corto y largo plazo, al igual que la formulación y la aplicación de la política pública del lugar donde la vayamos a realizar. Igual se va a buscar lo que es el desarrollo económico, que realmente la obra genere un gran impacto tanto a la comunidad como a nivel nacional. También debemos de checar los periodos de escasez o abundancia que tengamos en el área. Ese también es un tema muy importante porque desde allí podemos comenzar a checar, gestionar todo lo que es la parte del impacto ambiental y todo ese tipo de detalles, porque muchas veces a las obras, en vez de generar un gran apoyo, a la larga comienzan a presentar problemas ambientales que salen más caros después reparar y pues en la mayoría de las veces ya ni siquiera se puede recuperar todo eso. Para entender un poquito mejor, me agarré de ejemplo el distrito de riego número 5 de Delicias, que está ubicado en la zona centro-sur de Chihuahua y tiene por paso el río Conchas, tiene una superficie regable de 80.102 hectáreas y funciona aproximadamente para 9.657 usuarios. Recordemos aquí que las superficies de riego se supone que son las que tienen el uso de las aguas otorgadas por una concesión para riego. Entonces son las, digamos, el agua que se tiene contemplada legalmente, pero que siempre hay fugas o pérdidas por ahí. De esta, pues las fuentes de almacenamiento es la presa La Boquilla, presa Francisco y Madero, y también se abastece de 850 pozos de extracción profunda, con lo que se obtiene 250,000 hectómetros cúbicos de agua para riego, que pues sí es muchísima el agua que se ocupa ahí. Entonces comenzamos con lo que es el análisis de las políticas de extracción de agua. Pues fue el procedimiento propuesto desde 1991, se sigue usando el mismo, que es el de Acosta y Castañeda,
que básicamente se basa en correlacionar los valores históricos de los almacenamientos con las extracciones anuales de las presas. Ya igual si lo quieren checar más a detalle, pero a grandes rasgos es tener ese tipo de balance entre lo que se almacena y en lo que vamos extrayendo anualmente de las presas. Pues las presas de almacenamiento de ese distrito, como ya lo habíamos mencionado, va a ser La Boquilla y Francisco y Madero. Ahí tenemos de manera resumida lo que son el NAME, el NAMO, la capacidad de conservación, la capacidad muerta y el volumen útil que se obtiene realmente de cada presa. Porque como ya sabemos, entre lo que almacenamos y entre lo que realmente llega a su funcionalidad, que sería el uso doméstico o de riego principalmente, que es en esta zona, pues sabemos que no llega al volumen total. Entonces ahí son los datos que tenemos. Y pues bueno, para calcular lo que es el volumen de agua que se puede garantizar a los usuarios, como podemos ver aquí, tenemos lo que es los beneficios anuales en millones de pesos que se estarán obteniendo, el beneficio medio obtenido por metro cúbico, el volumen de agua garantizado, las pérdidas por unidad, la probabilidad de entrada del volumen, el volumen esperado con probabilidad y el volumen extraído del vaso sin la entrada. Y los números de intervalos de clase en el análisis de la frecuencia de volúmenes. Igual, tenemos que empezar a calcular lo que sería el déficit de agua. De esta parte de Chihuahua, como ya sabemos, tiende mucho a la sequía o a veces hay demasiada agua. Uno de los grandes problemas aquí que se han presentado en estas presas, pues es de que no tenemos bien contemplado, o más bien no se hizo un análisis arduo acerca de los momentos de sequía. Entonces muchas de las veces no llegaban al nivel mínimo de aguas y se tenían que parar las presas. Entonces es muy importante checar todos estos detalles, como es el déficit, la media, igual, evitar los derrames, porque muchas veces igual se saturaba, pues había demasiada pérdida. Y de igual manera, como ya lo mencionamos anteriormente, la extracción que se hace. Y también checamos lo que son las curvas de volúmenes máximos y mínimos mensuales. Checar la demanda acumulada al mes, el volumen almacenado en la presa y la capacidad máxima de la presa. Las entradas acumuladas al mes y al final del año, porque como ya sabemos, este tipo de agua casi toda se ocupa para riego. Igual tenemos lo que es la curva de volúmenes mínimos, que volvimos igual muy referente al ejercicio que estuvimos viendo ya en clase. Se checa la demanda acumulada que se va a tener al mes, la que se extrajo y igual el almacenamiento que tuvimos al principio del mes. Esto pues para evitar lo que sería el volumen muerto y pues el volumen mínimo que se necesita para la operación de la presa. Ya una vez obtenidos todos esos datos, pues comenzamos a hacer lo que son los modelos de simulación. Principalmente se hacen este tipo de programas, como lo tenemos ahí en el ejemplo. Se dibuja la cortina, se saca el NAME, el NAMO, el NAMINO y se comienzan a hacer las tipos de simulaciones para ver esto principalmente sería para ocupar todos los datos, para ver en qué momento vamos a tener sequías o en qué momento vamos a tener que en qué momento se puede presentar algún derrame o algo en la presa. Aquí tenemos el análisis de la simulación. Este es en el caso de la presa de La Boquilla. Tenemos el volumen almacenado a fin de mes, el volumen almacenado al principio de mes. Esto se colocó en el mes de octubre. Y pues ahí también estamos contemplando lo que es la extracción anual contra el almacenamiento que se generó. Pues muchas veces en este tipo de situaciones no se respetaba mucho lo que era la política ambiental y el tipo de extracción, la cantidad de extracción que se había analizado. Como ya se los mencionaba, comienzan a extraer de más, entonces pues ya no hay relación entre lo que se extrae y lo que vamos almacenando. Entonces llega un momento en el que la demanda sobrepasa y pues ya no hay cómo abastecer. De igual manera, ya que tenemos ese tipo de análisis, tiene que hacer la relación que les mencionaba para tener un ajuste lineal. Entonces, de esa manera podemos predecir exactamente qué cantidad se tiene que extraer para no quedar ni cortos con la demanda, ni tampoco tener
una mayor extracción. Aquí tenemos las aportaciones históricas observadas y las extracciones de la presa de la Boquilla. Como pueden ver, las más oscuritas, las barras más oscuras son las aportaciones y las barras en gris son las extracciones. La línea punteada que tenemos ahí pues es la aportación media y las más chiquititas, los puntos circulitos, la extracción media. Entonces, si se dan cuenta, pues sí estamos un poquito más arriba de la media. Este es un histórico muy bueno porque empieza desde 1951, entonces sí tenemos como que una gran cantidad de años para ver el análisis y el uso que se le ha ido dando al agua. Aquí tenemos la otra, que es en la presa Francisco y Madero. De igual manera, las aportaciones y las extracciones. Pues en conclusión, de manera muy rápida, para poder checar todo este tipo de cuestiones del funcionamiento de la presión de la presa y todo eso, pues de manera muy sencilla podemos decir que los volúmenes extraídos para cada año agrícola deben de ser menores o iguales que los volúmenes medios anuales, que son los que se calcularon para estas dos presas, que fue de 1.156 y 371 hectómetros cúbicos al año. Otra de los puntos a considerar serán los niveles iniciales de los vasos de almacenamiento, que no deben de ser mayores a los que se indican en las curvas. Esto pues para que no existan los derrames. Y por último, pues ya nada más sería checar los resultados obtenidos de los modelos de simulación. Y pues en este caso que nos tuvieran que incrementar en 851.3 hectómetros cúbicos, en el caso de la Boquilla, y de 791.3 hectómetros cúbicos en el caso de la presa de Francisco y Madero. Y pues ya de manera muy, muy breve, pues esos serían como que los 3 puntos a considerar para que hagamos el diseño de una presa y pues de igual manera cómo va a operar. ¿Dudas, comentarios? Gracias por tu información. Como pueden observar, ya desde un análisis anterior, pues tenemos que tener bien en mente para qué va a usarse la presa y sobre todo contar con información que sea amplia para tomar una decisión mejor con relación a los volúmenes que vamos a almacenar y las necesidades que debemos de cubrir. Aquí noten también que la base de estas metodologías es que las presas no deben de quedarse en ningún momento sin agua. Entonces, si el volumen que nos aporta es menor, pues lo único que vamos a poder hacer es reducir también los volúmenes de abastecimiento que estamos proporcionando, pero siempre y cuando buscar cubrir en todo el periodo de tiempo anual esta característica, aunque sea la mínima, porque si no, pues se entra en condiciones de sequía y hay un problema aún mayor. Entonces, gracias por la información. Espero que estos temas que están incluso que no están considerados en el temario, pues como se habrán dado cuenta, son importantes para poder plantearnos todo el panorama de la obra hidráulica. Gracias por tu participación. Ay, si tenemos por aquí a Carreño Osorio, ¿nos puedes ayudar? Sí, empiezo a compartir pantalla. Gracias. ¿Ya se ve? Sí, sí se ve. Ok, bueno, yo les voy a exponer el tema de problemáticas y malos manejos en obras de excedencia. Bueno, primero vamos a definir qué es una obra de excedencia.
y es una estructura que tiene el funcionamiento de evacuar los volúmenes sobrantes que no necesita el de almacenamiento y conducirlos a aguas abajo hasta el caudal del río. La importancia de las obras de excedencia es muy importante a nivel mundial, ya que un gran porcentaje de las fallas que se presentan en las presas es por desbordamiento. Como podemos ver en esta imagen de Conagua del 2000 de frecuencia de fallas de presas a nivel internacional, las fallas por desbordamiento representan el 35%, la cimentación por tubificación y filtraciones 38% y otras causas el 6%. De las obras son 5 que están aquí enlistadas. El primero es canal de acceso o de llamada, estructura de control, conducto de descarga, estructura terminal y canal de descarga. El canal de acceso a llamada tiene la función de conducir el agua de la estructura de control. La segunda estructura de control tiene la función de descargar las aguas del vaso de almacenamiento y pueden ser cimacios, orificios o tuberías. El tercero, el conducto de descarga, tiene la función de conducir las aguas que llevan al de control hacia el cauce del río. Estos abiertos, canales cerrados que estén en la cortina o túneles por las laderas. El último, que es canal de desfogue de salida, tiene el de conducir el cauce hacia el río, pero cuidando que no produzca remansos que pueden dañar la estructura. Bueno, aquí criterio hidráulico. Yo solo puse las hidráulico, donde tenemos las siguientes, que es vertedores de caída libre, con caída en raposo o embudo, en túnel y sifones vertedores, principalmente la libre. La segunda es de caída en rápida. La tercera imagen, esta de aquí, es canal en laderas y este es en túnel. Bueno, ahora sí los problemas de las obras de excedencia, los enlisté aquí. Bueno, es una división. La primera parte es problemas en los vertederos, en los vertedores y en los canales. La segunda división es problemas en las compuertas. Los problemas en los vertederos son los siguientes: sobre elevación y obstrucción de las obras de excedencia. Aquí pueden influir los asolves, los sedimentos que pueden obstruir la obra, el vertedor. También pueden ser objetos que caigan en el vaso de almacenamiento y sean trasladados hasta la obra de excedencia y lo pueden obstruir. El siguiente es falta de mantenimiento y pues para que una obra de ingeniería civil cumpla con su vida útil y tenga una eficiencia adecuada, se le debe dar un mantenimiento constante y periódico y de una buena calidad. El siguiente son problemas estructurales que pueden ser generados por sismos o por la misma vibración que genera el agua. La falta de diseño y supervisión en la construcción se refieren a un diseño ineficiente donde el gasto del vertedor no es suficiente para el que necesita la presa. La capacidad de la capacidad de descarga es insuficiente del vertedor. La siguiente es cavitación en los túneles por caudales superiores a los de diseño. Bueno, aquí traigo un ejemplo de una presa donde la cavitación, bueno, recordando que es la cavitación, es el fenómeno físico donde se alcanzan presiones ahí no recuerdo bien el término, pero el agua está variando entre líquido y gaseoso y de gaseoso a líquido y quedan huecos entre las partículas que implotan y dañan la estructura, ya sea metálica o de concreto. Aquí, por ejemplo, esta imagen del lado izquierdo
corresponde a la presa de El Infiernillo, que se terminó de construir en 1964 y como podemos ver tuvo problemas de cavitación en el túnel. Fue diseñada para tratar caudales de 10.450 metros cúbicos por segundo, pero empezó a presentar problemas con caudales de 1.300. Entonces se tuvo que hacer una reparación donde se colocaron aireadores en el codo inferior y superior. Y bueno, regreso al anterior. La erosión o socavación debido a descarga de aguas debajo de la presa. Las superficies que forman el canal de descarga deben ser resistentes a las velocidades erosivas del agua y generalmente se necesitan colocar algún medio para la disipación de energía al pie de la caída. La siguiente es la falta de elementos de disipación de energía. El disipador de energía, como su nombre lo dice, tiene la función de disipar la energía que produce el agua. Aquí traje unos ejemplos, son 3. El primero es salto hidráulico, que ya lo hemos tratado en hidráulica de canales, que es el ascenso brusco del nivel del agua, dándose un cambio violento de régimen supercrítico a un régimen subcrítico. El segundo ejemplo es este de aquí abajo, donde son canales de bloques, que se utilizan para conformar estructuras dentadas, donde el agua se divide y da igual un salto y disminuye su energía. El último, que es este de la esquina inferior derecha, que son canales con pilares deflectores, que son bloques localizados en la plantilla, que tienen la función de disipar la energía mediante el impacto. Bueno, y el último en vertedores es la falta de elementos de disipación de energía. Perdón. Bueno, el que sigue es en compuertas. Tengo estos enumerados. El primero es incremento de cargas hidrodinámicas, vibración o cavitación sobre compuertas. Aquí traigo igual un ejemplo. Este es cómo la compuerta de una presa falló por vibración. Es la presa de Huachi en Japón, en la cual el colapso de la compuerta sucedió por vibración al abrir la compuerta, lo que provocó que cerrara súbitamente y la carga fue demasiada que los brazos que la soportan no soportaron el peso y falló. Bueno, la operación de compuertas es eficiente. Ahí podemos mencionar que los operadores tal vez no realizan los procedimientos como deberían de ser. La velocidad de apertura o cierre es demasiado rápida o lenta y no se abre la compuerta a un porcentaje que se debería, en la que la compuerta opera eficientemente y no genera problemas. También aquí tenemos golpes de ariete sobre la compuerta, donde se generan supresiones porque el agua no se airea adecuadamente, lo que genera supresiones y también puede dañar la compuerta, por lo que se deben colocar aireadores, pero se deben de medir adecuadamente porque si se coloca, también se debe dejar de desoxigenar cuando está descargando el agua porque igual provoca problemas. El siguiente es la amplitud de vibración alta y persistente que causan daños severos o falla completa por fatiga. Aquí cabe mencionar que cuando la compuerta está operando, se producen vibraciones por la salida del agua. Cuando las vibraciones son muy intensas y la compuerta permanece abierta por mucho tiempo, se puede provocar una falla por fatiga del material de la compuerta. Y el último es la falta de aireación. Como yo lo mencioné en los anteriores casos, es importante airear tanto vertedores como la salida en las compuertas porque se provocan supresiones y cavitaciones que pueden dañar la estructura. Bueno, aquí en la imagen de la derecha es una presa, es la del Infiernillo también, donde se puede ver claramente cómo sufrió socavación por la energía del agua. Podemos ver que aquí está el plano, debería ser recto, el plano debería ser recto, pero aquí vemos que tuvo una profundidad de 14 metros. Y bueno, eso sería todo de mi parte, aquí están mis referencias.
Gracias por tus comentarios. Sí, las obras de excelencia van a ser tratadas con más detalle en los temas que siguen. Hay que mencionar que todos estos elementos, en la mayor parte de las ocasiones, buscan ser ya recubiertos de concreto, porque las velocidades que van a soportar son grandes. Incluso las obras de excelencia pues van a provocar un cambio en la elevación en una muy corta distancia, lo que genera el cambio de régimen, como comenta su compañero. Entonces hay que provocar por alguna estructura hidráulica la disipación de energía, salto de esquí, no sé, y después esta disipación de energía hay que ubicarla en algún lugar de tal forma en que no provoque un remanso o una erosión en la zona, y después hay que ingresar ese flujo nuevamente al río. Entonces todas estas obras al final son lo que forman ya la situación completa. Y bueno, ahí hay manejos de malas políticas de operación o incluso algunos errores estructurales que se pueden tener desde el principio, que no pueden soportar igual las condiciones que van a estar en algún momento dentro de nuestra estructura. Recordemos que son presas que se busca que duren 50 o 60 años, entonces estas compuertas en su mayoría radiales deben de tener bien claro la condición de esfuerzos y también un mantenimiento adicional. Muchas gracias por tu participación. Aquí creo que con estos temas que hemos estado observando y llegando a la altura del sistema, pues ya estamos dando más en cuenta hacia dónde vamos. Si no tienen alguna duda adicional, dejaríamos la clase hasta aquí y nos veríamos el jueves en el Drive, en el Classroom. Ya está la carpeta para que puedan agregar sus archivos de entrega. Recuerden que los periodos de tiempo ya están definidos, entonces sí, por favor, colóquenlo conforme se acordó. Bueno, si no hay nada más, nos vemos el martes.